Un poco menos, sí. Cerramos la Cerramos puerta. la puerta. Es que tenemos ventilación permanente, ¿sí? Por eso. Por las medidas de Es que seguridad en Chile. tantas cosas, Son tantas necesarias. medidas que tenemos que tomar. Incluyendo nuestra transmisión por Instagram Live, que ya está comenzando con Angélica Bunes como anfitriona en la cuenta de 313 Radio en Instagram. Así que ahí estamos. Ya. Vamos a partir por el coronavirus. Acá en Chile nuestras cifras siguen mostrando mejoría. Ayer se reportaron 1.004 nuevos contagios y 6 nuevas muertes. Pero aún así, el ministro París tuvo que salir a explicar los dichos del presidente, porque te acuerdas que en las entrevistas que dio el lunes, después del plebiscito, una de las cosas que dijo es que estaba controlada la pandemia. Entonces, lo que dijo el ministro es, tenemos controlados los contagios, pero la pandemia no está controlada porque la verdad es que nadie ha logrado controlarla, como demuestra lo que está ocurriendo en Europa. Y además dijo en el diario El Yanquihue, el ministro de Salud, que una de las medidas que se le va a solicitar a las personas en Puerto Montt, donde los casos han ido aumentando, es que van a sugerir la posibilidad de que la gente use mascarillas en el interior de sus hogares, porque es algo que hicieron en Magallanes, dice el ministro, que dio buenos resultados porque los casos han ido bajando en forma progresiva. Y Mira, entonces, en la región de los lagos se han mantenido estables en la última semana. Entonces, al parecer va a sugerir usar mascarillas adentro de la casa. vaya, vaya. Y además ayer, en el Centro de Investigación del Maule, 3 hombres de 29, 49 y 54 años fueron los primeros chilenos en recibir una dosis contra el COVID-19. No sabemos qué dosis, si un placebo o no, pero fueron los primeros que entraron en las pruebas clínicas. Esto es de la vacuna, los estudios de fase 3 de la vacuna que está probando Janssen y el grupo farmacéutico de Estados Unidos, de Johnson Johnson. Así que son la primera prueba clínica que empieza en el país hasta donde sabemos, porque hay 2 más que se van a realizar. Claro, esa estuvo suspendida unos días. La Johnson Johnson, ¿no? Sí, estuvo suspendido hace como 1 o 2 semanas en Sí, Estados Unidos, fue pero alguna fue cosa como media cortito. llamativa, pero Sí, cortita, ya. O sea, sí. y empezó y ahora hay 3 chilenos que entraron Empezó, claro, en esta en prueba. Talca. Son los primeros que entran, porque está también la que va a hacer la vacuna china Claro, y también la de Oxford. Pero eso todavía no empieza esas las pruebas también son pruebas. clínicas. En Talca, lo que reafirma la Talca, París y Londres. Por supuesto, Obvio. exactamente. Talca, Nunca una mejor vez más. dicho. Sí, pues, Mm. pues si está en un estudio mundial. Por supuesto, Sí, pues ya. de todas maneras. No hay... Bueno, pero mientras eso ocurre acá, o sea, mientras nosotros estamos como bajando de la primera ola, en el hemisferio norte se han complicado mucho la situación en los distintos países porque el progresivo aumento de restricciones que se ha ido decretando en los diferentes países para contener esta segunda ola no ha dado resultado y entonces se van a tener que tomar medidas más drásticas. De hecho, según la OMS, Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. Y entonces, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el país va a volver a confinamiento nacional a partir de este viernes. Eso lo anunció ayer para hacer frente al virus y van a estar confinados al menos hasta el 1 de diciembre. Aunque esto es distinto que la primera vez porque los colegios van a seguir funcionando. Es una cuarentena Sí, ¿eh? sí, no tan dura. Los niños siguen yendo al colegio, por supuesto, con todas las medidas, con el Obvio. método burbujas, No, todo eso, lógico, pero, pero no pero, se pero se cierran los mantiene, colegios. se Sí. mantiene. Sí, y en Alemania están muy preocupados porque se perdió la cadena de contagio. O sea, tienen unos brotes que no pueden determinar de Identificar dónde de dónde vienen. vienen, claro. Exactamente. Entonces, se van a cerrar los restaurantes, los bares, los teatros, los cines, los gimnasios, las piscinas públicas. Se prohíbe la estadía en hoteles y se hizo un llamado a volver al teletrabajo. O sea, básicamente lo que se está haciendo es decretar es una manera más útil de decir que vuelven al confinamiento. Y las reuniones públicas se limitarán a solo 2 hogares de hasta 10 personas en total. Sí, las cifras están muy porfiadas. Estoy mirando los datos de hace 2 días, de ayer, de hoy. En Rusia, del orden de 16.000, 17.000 contagios diarios. En Francia, sobre 33.000 contagios diarios. En Alemania, también del orden de 15.000, 16.000 contagios diarios. Y además que No, lo que sí. están anunciando desde algunos de esos países es que la segunda ola puede ser peor que la segunda. Entonces hay bastante... Peor que la primera. Sí, Mm. o sea, perdón, la segunda es peor que la primera, más letal, y entonces hay bastante preocupación porque además todas estas medidas no están siendo demasiado bien recibidas por poblaciones que ya están cansadas de lidiar con el coronavirus. Entonces, ha habido manifestaciones, ha habido protestas, hay bastante resistencia a los llamados a cuarentena más duros.
Ojo con las cifras en México, ¿eh? Ahora que estoy mirando las gráficas, no las miraba hace un par de días. eh, México está como con 6.000 casos diarios, que para la magnitud de su población no es tanto, pero la cantidad de muertos es muy impresionante. Tiene 643 ayer, eh, 247 hace 2 días, Lo que te hace pensar es, y hoy esta mañana ha informado 495 muertos. imagínate, eso es lo que te estaría indicando, es que las cifras de contagio, Están subestimadas, ¿no? claro, están totalmente subestimadas porque no dice relación la cantidad de contagios con la cantidad de muertes que están teniendo. Y en Estados Unidos la cosa tampoco anda mejor. A días de la elección, los nuevos casos volvieron a subir por encima de los 70.000. Así que, y todo esto, y lo que también esto está teniendo un impacto fuerte en los mercados. Ayer Wall Street tuvo su mayor caída desde junio. Lo mismo pasó en las principales bolsas europeas, que también vieron una jornada negra. Y la Bolsa de Comercio de Santiago tampoco escapó de los malos resultados De mundiales, nuevo, claro. pero con caídas más moderadas. El IPSA cayó un 1,83% ayer. Y no sé cómo empezaron hoy día las bolsas asiáticas, Te lo creo que miro, también al estaban tiro. cayendo. Lo miro al tiro. El diario financiero tiene en su portada una gráfica con las caídas de las bolsas. Es muy impresionante. Muy Porque impresionante. sí, Oye, fue la un gente día se de... queja de tu encuadre nuevamente. Dice que el micrófono te tapa la cara. Es que no puedo, ¿cómo lo hago? Dime, ¿cómo lo hago para hablar al micrófono y a Instagram al mismo tiempo? Ya. No, Ya. sí, es por dónde está ubicado. Oye, mira, fíjate que a mí en el diario financiero no me aparece la gráfica. ¿Qué te parece a ti? ¿En la portada? No, ¿Mm? pero en la portada del diario. En la portada No del del diario. sitio. No Ya del no sitio, en la existe, ya, portada del diario. perfecto, pensé Las que... bolsas europeas están rebotando a esta hora. Ya, Están todas en positivo, pero las bolsas asiáticas tuvieron para la baja, estuvieron ¿no? a la baja. Levemente, ¿eh? En orden de menos del 1%, pero todas a la baja. En Japón y en Hong Kong. Y las europeas, como te digo, rebotando también al alza, tampoco estén descorchando champaña, digamos, pero están en números positivos, por lo menos. Ya. ¿Ya? Eso es lo que está pasando a esta hora. Eso, 7,14. oye, y ya que estamos hablando del mundo, en Francia amanecieron aún más angustiados. Mañana vuelven a confinamiento, pero además porque hubo un atentado esta mañana El atentado en en Niza, Niza, claro, donde ya hubo un atentado, ¿te acuerdas? Una vez para el 14 de julio, un camión que tienes razón, que atropelló. atropelló gente, sí, Sí. fue realmente increíble. Esto fue un acuchillamiento en la iglesia de Notre Dame en Niza, en que murieron 3 personas, hay varios más heridos. Se supone que se detuvo al autor del atentado, que también estaría herido. Así que esto pasó recién, vamos a seguir teniendo noticias durante el Es día. que se ha ido conociendo en goteo, pasó a las 9 de la mañana de Francia, o sea, a las 4 de la mañana de Chile, perdón, a las 5 de la mañana de Chile, y así que realmente se ha sabido hace muy poquito y está Mm. en total desarrollo. Pero el alcalde de Niza dice que es un ataque terrorista. Sí, no, así lo tratan las autoridades. Así es. Ya, eso con algunas cosas del mundo, y volvemos a Chile con el proyecto de segundo retiro, que tiene bien tensionado al oficialismo. El ministro de las Express, Cristian Monkever, dijo que a veces es bueno comer pasas para recordar todo lo que se ha hecho. De verdad lo digo, porque el gobierno ha hecho mucho, no lo suficiente, porque nunca va a ser suficiente la ayuda en tiempos de pandemia con la cesantía que tenemos, pero vaya que se ha hecho harto, y lo mínimo, dice el ministro Monkever, es que se esperaría un reconocimiento al esfuerzo que se está haciendo de los propios. Dice, ya, bueno, entiendo que la oposición te lo critique, pero al menos de los propios que existe un reconocimiento. Esto aludiendo a que el proyecto se aprobó en la Comisión de Constitución con los votos del oficialismo, salvo uno UDI. Y por su parte, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, enfatizó que el gobierno no puede ir en contra de lo que cree, y dice que la situación económica que teníamos en el mes de julio, cuando se aprobó el primer retiro, no es la que tenemos hoy día. Dice ella, en la parte más profunda de la crisis, 780.000 trabajadores suspendidos, muchos de los cuales hoy día están volviendo, se está reactivando la economía. Entonces dice que no es la misma situación. Y tanto la ministra Saldívar como el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ayer se reunieron largamente con el presidente de la República para analizar este escenario, y lo que se ha sabido es que el presidente les pidió agilizar la búsqueda de un acuerdo en la reforma de pensiones, pues como para una forma de reaccionar frente a este proyecto. También se evalúan indicaciones para hacerlo menos dañino, quienes lo critican. En el oficialismo explican que las enmiendas apuntarían a acotar el número de personas que pueden hacer este segundo retiro.
entre ellos que puedan retirar a aquellos que perdieron sus empleos, redujeron en un 30% su ingreso, y además que el Estado devuelva los fondos retirados por una vez que se jubilen. Entonces, bueno, sigue avanzando. Que el Estado devuelva el fondo una vez que se al final. Claro, al final. Y la rentabilidad que se pierde entre medio, bueno, en fin, es muy complicado. Es muy complicado. complicado. Y mientras tanto cuenta la tercera, además, que las compañías de seguro, ¿te acuerdas que ayer hablamos de las rentas vitalicias, que también es un tema complicado? Claro, Quizás que el dijimos, retiro técnicamente es muy difícil. era muy difícil saber cómo va a funcionar, digamos. Bueno, porque la renta vitalicia lo que significa es que tú llegas con tu bono, con tu fondo, pones tu plata, y en el fondo, entre comillas, compras una renta vitalicia. Le pasas la plata a la compañía de seguro y la compañía de seguro te dice, ya, yo le voy a pagar esta cantidad de plata para siempre. Es una manera de adquirir certeza. Exacto. Sobre lo que vas a recibir. Contra esta plata que ya deja de ser tuya, a cambio de estas cuotas, digamos. Y esa plata se va a unas ciertas inversiones que dan la rentabilidad que financian tu cuota, básicamente. Pero deja de ser tuyo, porque lo que es tuyo es el derecho a tener una renta mensual, o un ingreso una renta mensual. Vitalicia. Vitalicia, exactamente. Claro, bueno, las compañías de seguro están muy intranquilas con el proyecto que busca que las personas que tienen renta vitalicia puedan retirar el 10% de los fondos, y están evaluando qué tan viable es en términos legales. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Aseguradoras de Chile, Mario Gacitúa, sale diciendo en la tercera que les preocupa ver cómo se intenta cambiar las reglas del juego, cuestionando pilares tan básicos y necesarios como la certeza jurídica para el normal funcionamiento de la actividad empresarial. Están bien preocupados y dicen que no lo ven muy viable, pero que están evaluándolo legalmente. Habrá que ver qué pasa con eso. Y Exante.cl dice que el gobierno, aparte de la reserva de constitucionalidad que anunció Juan Luis Osa, Juan Luis no. Juan José Osa. Juan Luis el historiador. Que el hermano. El hermano. Juan José Osa, ese día en la Cámara, en la Comisión de la Cámara, está pensando en plantear otra reserva de constitucionalidad más profunda, porque esa se refería a los quórum, exactamente. Otra, o sea, están buscando, sí. Están buscando argumentos para poder impedir que el proyecto, si es que avanza. Claro, una conducta distinta a la que tuvieron frente al primer 10%, que era una ola tal, que era un tsunami, digamos, no había como ponerse ni siquiera en el TC. Así es. Ya, eso, 7,20. Mientras tanto, avanza la investigación por el cobro irregular del bono de clase media. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos le entregó al Ministerio Público el listado de los funcionarios públicos que solicitaron y recibieron este bono sin cumplir con los requisitos. Son muchas las instituciones públicas que tienen caso, hay en los ministerios, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Defensa del Estado, en la Corte Suprema, y la mayoría ya están adoptando medidas para sancionar y para que se devuelvan los montos. Y entonces un dato que llamó la atención es que se identificaron a 1.370, porque hay instituciones que tienen 2 casos, otras que tienen 40, pero se identificaron 1.370 funcionarios de Carabineros. Dice la institución que tiene alrededor de 66.000 trabajadores entre carabineros y civiles, no todos son uniformados. Y de acuerdo a la tercera... Y dice que la mayoría de esos son civiles. Son civiles, claro. Y entonces dice que son civiles que trabajan en Carabineros y que realizan labores fuera de su horario laboral, y entonces que se quedaron sin percibir esos ingresos a causa de la pandemia, y entonces que por eso cobraron el bono. Están sin el pituto. Claro, se quedaron sin pituto y entonces cobraron el bono para resarcir el pituto. Porque dicen que perdieron ingresos, claro, y que en ese sentido cumplían el... Claro, y entonces el Servicio de Impuestos Internos les dio plazo hasta el 30 de noviembre a las personas para devolver estos montos, y Carabineros, por su parte, inició un proceso que consiste en preguntarle a cada persona que está en la lista si reconocen haber obtenido el bono. Los que acepten tienen que firmar un acta y devolver los 500.000 pesos, y en esa acta se deja claro que si ocultaron haberlo cobrado, deben asumir las responsabilidades legales y administrativas. Y también se detectaron 48 funcionarios de la PDI, de la Policía de Investigaciones, que también recibieron el beneficio, y se anunciaron sanciones. Dicen que van a adoptar las más drásticas medidas, considerando que el personal en ningún momento vio afectado sus remuneraciones. Ya, y lo que está descartado de todas maneras es el perdonazo, digamos, ¿no? Eso perdió mucha fuerza. Sí, porque además las propias instituciones están persiguiendo a los que cobraron sin cumplir con los antecedentes. Ahora, esto en el sistema público, son los funcionarios públicos. Claro, claro. Que es un porcentaje de los 437.000 personas que no correspondían, exactamente.
Ya. ¿Qué más? 7,22. Ya que te hablé también de Servicio de Impuestos Internos, ayer un asunto que movió mucho la indignación en las redes sociales, estaban incendiadas con esto, fue que CIPER contó que el Servicio de Impuestos Internos aceptó como gasto necesario lo que Penta pagó en sus asesorías legales, o sea, lo que le pagó a sus abogados durante el juicio por delitos tributarios, y entonces le aprobó una rebaja de 1.400 millones en impuestos. Sí, son 1.400 millones, más otras después otras plata en discusión, eran como 2.000 millones en total. Claro, entonces se les rebajó en impuestos eso que habían gastado ellos en asesorías legales. Técnicamente se rebajó de la base tributable, entonces no pagaron impuestos por No esa pagaron plata. impuestos por eso, Así. claro, no es que te los devolvieron plata, sino que porque no se tuvieron que consideraron pagar. gasto de la empresa. Exactamente, entonces el Servicio de Impuesto Interno aseguró CIPER que la resolución, que fue adoptada en agosto pasado, se ajusta a las normas, ya que considera como gasto necesario para producir renta cuando dice en relación con la defensa de la actividad del contribuyente. O sea que el que va tiene que pagar impuestos, si tiene que defenderse en alguna causa legal, se considera como gasto de la empresa. Claro, es parte de las cosas que tenéis que hacer como empresa, digamos. Ahora, Penta aclara que es la defensa de ellos como empresa, de la no empresa, de los no socios, de los socios. no de Carlos Eugenio claro, no de los Carlos Alberto individuos. Devan, claro, de las personas. Bueno, según CIPER, en todo caso, de hecho, son nuestros estudios de abogado y todo. Claro. Pero según CIPER, al interior del Servicio de Impuestos Internos hay quienes decían que el beneficio no correspondía si los controladores de Penta actuaron con dolo para que su empresa defraudara al fisco. Entonces, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, ayer citó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que no pudo ir, y al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, para que explicara los fundamentos de esta decisión. Y entonces Barraza dijo que iba a contestar todo lo que él pudiera, dado que por tratarse de materia vinculada al ámbito tributario, que por ley son confidenciales en el caso de cualquier contribuyente, no puede referirse en una sesión pública. O sea, no era mucho lo que él decía que podía explicar ahí. Y dijo que el proceso y los informes respectivos que posibilitaron el beneficio a Penta se encuentran ajustados a derecho y que cualquier conclusión que se pueda emanar del artículo de prensa no tiene un asidero técnico ni jurídico, en alusión a que esto salió en Eso dice Barraza. Claro, eso dice que es el director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la comisión, presidida por el diputado Núñez, acordó por 11 votos a favor y una abstención citarlo en una sesión secreta. Para que pueda explicar con más detalle lo que no puede explicar en público. El presidente de la comisión le dijo, yo pensé que usted venía y que iba a presentar su renuncia hoy día en esta comisión. No, sí estuvo álgida. Sí, estuvo muy tensa la sesión. Es complicado. Michel Jorrat, exdirector de Impuestos Internos, decía que el riesgo reputacional, que es el argumento por el que justificaría que esto fuera un gasto de la empresa, la representación legal, era un argumento demasiado amplio, demasiado feble, como para considerarlos como único argumento para considerar gastos estas facturas de los abogados, digamos, de los estudios de abogados. Bueno. Pero bueno, hay distintas opiniones. ¿Cuánto iremos a saber de la sesión secreta? Sí, y da la impresión de que cada vez más se están empezando a filtrar cosas de la Contraloría, se empiezan a filtrar cosas de impuestos internos. Ojo, aquí alguien puso en Instagram sándwiches, dice que el impuesto interno podría ser autónomo como el Banco Central. O sea, a lo mejor no es mala idea. Puede ser, pero claro, esa fue una de las cosas que Fernando Barraza criticó. Dijo que acá también había una filtración. Ahora, es bueno que se sepa, digamos, porque el problema no es la filtración en sí misma, digamos. No. El problema es la discusión del criterio. Pero sí da la impresión de que una cierta autonomía mejoraría un poco las cosas, tomando en consideración todo lo que hemos discutido sobre impuestos internos en los últimos 10 años, más o menos. Sí. Bueno, un nuevo tema para la discusión. Autonomía del Servicio de Impuestos Internos. 7 de la mañana con 26 minutos, revisamos lo más importante con Angélica Bulnes. Nos quedamos también en la Cámara de Diputados porque aprobó la moción que obliga a los partidos políticos a condenar públicamente el uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política y a explicitar eso en su declaración de principio. Entonces, que renuncian al uso de la violencia. Y como a este proyecto se le realizaron algunas modificaciones durante su discusión, volvió a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para su análisis en particular. Ahora, desde la oposición tiene varias críticas, varios críticos de este proyecto, dicen que es ineficaz porque no establece sanciones y además agregaron que la incitación a la violencia también ya está regulada en la Constitución.
y que además, sobre todo, este proyecto como que polariza porque se centra en el debate en los hechos tras el 18 de octubre. Entonces, desde la oposición dicen que criminaliza esos hechos, se revive una discusión que ya bien conocemos. Entonces, eso con ese proyecto. Y por otra parte, diputados de Convergencia Social, Gabriel Boric, Gael Llomans y Diego Ibáñez, anunciaron ayer una moción para revisar las detenciones a las personas en el contexto del post-18 de octubre. A raíz de esto, la entrevista que dio ayer en el Mercurio Nito Baranda, en que llamaba a indultar a las personas que fueron detenidas en los episodios hasta el 18 de octubre, ellos presentaron una moción, piden que se cree una comisión con organizaciones de la sociedad civil, que esté el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el gobierno para que trabajen en un indulto general, y por otro lado que el Ministerio del Interior desista de las querellas, eso entre otras cosas. Y de parte del gobierno respondió el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que dice en el Mercurio que rechaza esta idea y que los hechos ocurridos tras el 18 de octubre son graves y condenables y que deben ser sancionados conforme a la ley. Y que la idea de una amnistía o de un indulto parece válida la violencia, dice Gali. En fin, ya, seguirá siendo tema. Algunos de los temas que vamos a conversar con Heraldo Muñoz. El candidato presidencial. Candidato presidencial Heraldo Muñoz, que va a estar en el próximo bloque de Mesa Central. 7:29, tenemos tiempo para una más. Es que hay algunas cosas breves. Una, por ejemplo, se esperaba que la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, se viera esta semana, ¿sí? Mañana. No va a ser así. Se pospuso, la comisión va a resolver, la comisión que investiga esta acusación va a resolver el martes y va a resolver hoy. La comisión hoy. Va a resolver hoy y la sala lo ve el martes. Eso es. Entonces se cambió. Así que va a ser un martes tenso. Martes tenso. Después, el Consejo Monumental... Aparece Daniel Verdesi de la Democracia Cristiana hoy en el Mercurio diciendo que ve proclive la DC a apoyar la acusación contra Pérez. La DC está... Bueno, parte de la DC impulsa esta acusación, pero había dudas con algunos de los parlamentarios y parece que se están abriendo a apoyarla. Claro, porque con 3/4 de los votos DC se aprueba. Ese es el cálculo. Eso uno. Después, el Consejo de Monumentos Nacionales determinó que la estatua del general Baquedano se queda donde está. ¿Te acuerdas que el ejército ha pedido que se mueva para poder resguardarla mejor? Por el momento, al menos, se queda donde está. Y lo último es que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a la diputada Araceli Leuquén por ese incidente en noviembre del año pasado, cuando fue acusada de agredir e insultar en estado de ebriedad a la administradora de un pub en Las Condes. ¿Te acuerdas que tiró comida? Sí, fue un incidente... se peleó adentro del pub con los empleados y después salió y la encontraron en la calle. Sí. Bueno, fue un incidente muy, muy grave. Ella dijo que estaba pasando por un periodo malo, que estaba tomando remedios. Que estaba tomando remedios, que se mezcló con alcohol y que bueno. Pero la cosa es que pierde su inmunidad parlamentaria, tiene que enfrentar las acciones legales, podrían llegar a un acuerdo, pero por otra parte su abogado dice que van a apelar el desafuero en la Corte Suprema. Ya, ahí están las cosas. 7:30 con Angélica Bulnes, que vuelve al Rat Pack. Revisamos lo más importante de la última jornada. Así que nos despedimos de la gente en Instagram Live y también de este bloque de Mesa Central. Muy buenos días.